pereza, apresuramiento, confusión, pero que da cuenta además de la voluntad de Fuerza Popular, ¿no? El escrito presentado, el escrito de apelación hace alusión al Jurado Electoral Especial de Lima, pereza, apresuramiento, de confusión, jurado, pero que da cuenta además de la voluntad de Fuerza Popular, ¿no? Evidentemente el escrito presentado, el escrito de apelación hace alusión al Jurado Electoral Especial de Lima, pereza, apresuramiento, de confusión, jurado, pero que da cuenta además de la voluntad de Fuerza Popular, ¿no? Evidentemente el escrito presentado, el escrito de apelación hace alusión al Jurado Electoral Especial de Lima, pereza, evidentemente el escrito presentado, el escrito de apelación hace alusión al Jurado Electoral Especial de Lima, pereza, apresuramiento, de confusión, jurado, pero que da cuenta además de la voluntad y además tiene evidentemente el escrito presentado, el escrito de apelación hace alusión al Jurado Electoral Especial de Lima, pereza, evidentemente el escrito presentado, el escrito de apelación hace alusión al Jurado Electoral Especial de Lima, pereza, apresuramiento, de confusión, jurado, pero que da cuenta además de en la realidad. Por esa razón, señores magistrados, solicitamos se confirmen todas las resoluciones de los jurados electorales especiales venidas en grado. Muchas gracias. Muy gentil. Don Carlos, ¿quién sigue? El doctor Roy Mariño Mendoza Navarro, por 5 minutos, señor. El doctor Mendoza Navarro tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, dignos magistrados. Los saludo en nombre de los miles de peruanos de Chota, de Huaraz, de Huari, de Arequipa, cuyos votos espontáneos, libres, están contenidos en las actas electorales que hoy el fujimorismo pretende despreciar, desconocer, anular. Señor presidente, al amparo de la Constitución, al amparo de la Ley Orgánica de Elecciones y al amparo de la jurisprudencia que ha establecido este máximo órgano electoral, le solicito muy respetuosamente que confirme las resoluciones recurridas, ¿no? Las resoluciones que se han apelado en virtud a los siguientes considerandos, señor presidente. Hace varios siglos Aristóteles dijo: no basta solo con decir la verdad, más conviene mostrar las causas de la falsedad. Señor presidente, la verdad es la que fluye de las actas electorales. Esa verdad garantizada por los miembros de mesa ahí presentes, por los coordinadores de las ODPs, por la Policía Nacional, por los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, la causa de la falsedad de ese ardid procesal, señor presidente,
ya tiene un trasfondo más político que no conviene dilucidar en este fuero. Señor presidente, para resumir la pretensión de Fuerza Popular en sus sendos recursos, solo podríamos decir y citar expresamente lo que ellos han señalado. En los escritos de apelación señalan: la firma no corresponde a su titular, habiéndose producido una falsificación de la firma. Pero no señalan, señor presidente, cómo se habría podido dar esa supuesta falsificación. ¿Quién falsificó la firma? ¿Los miembros de mesa? ¿Los fiscalizadores? ¿La policía? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué circunstancias son las que menciona Fuerza Popular para determinar con certeza que ha habido una falsificación? Y para eso quiero remitirme a la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente, en la resolución 250-2017, que a la letra señala: si bien es cierto la nulidad de las elecciones puede declararse de oficio, también es cierto que si dicha nulidad es solicitada por un tercero, ésta se encuentra obligado de acreditar las afirmaciones que sustentan su pretensión. ¿Y qué ha presentado Fuerza Popular hasta este momento? ¿Qué ha presentado? Screenshot de fichas RENIEC, señor presidente, ¿no? Y ese supuesto, esa sola alegación, o como dijo la doctora Lourdes Flores Nano, consideramos que ha habido fraude. Esa íntima convicción ya no existe en el derecho, sino se tiene que probar fehacientemente con pruebas, con medios probatorios idóneos, de calidad suficiente, toda vez que se trata de la voluntad popular, señor presidente. Además, si existiera alguna duda respecto de lo que se está discutiendo, veamos la resolución 3354-2018 del 30 de octubre del 2018. Dice: los supuestos previstos por el legislador para que se declare de manera válida la nulidad de una elección deben ser interpretados de manera estricta y restringida. Esto es, en caso de duda razonable sobre la validez o legitimidad de un proceso electoral, debe preferirse la preservación de la validez de los resultados antes que de la nulidad del proceso en cuestión, señor presidente. Por lo tanto, hasta aquí el estándar probatorio para poder anular una determinada acta que contiene la voluntad popular no ha sido satisfecha por la organización popular, por la organización Fuerza Popular. Señor presidente, tomemos en consideración también un caso similar, la resolución 366-2011 del 10 de mayo del 2011, que dice: este colegiado ha visualizado cada una de las actas en materia de impugnación, apreciando que existen algunas de las que, si bien las firmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las que figuran en la consulta de registro de identificación y estado civil, ello no significa que ellas sean falsas, pues para arribar dicha conclusión se requieren de otros mayores elementos de juicio. Ahora bien, acá quiero citar la resolución de Huancavelica, señor presidente, en la que el Jurado Electoral Especial de Huancavelica ha verificado la ficha RENIEC, ha verificado los elementos que se le ha aportado y ha determinado que son infundadas las pretensiones. Señor presidente, para finalizar, también tomemos en cuenta el valor probatorio de los informes de fiscalización. Y los informes de fiscalización que se han presentado en 8 de estos 10 expedientes dicen que no ha habido ninguna incidencia, señor presidente. Por estas razones, por estas consideraciones, solicito muy respetuosamente a este... Doctor Mendoza, su término concluyó. Tiene uso de la palabra ahora el doctor Palomino Duarte por 3 minutos. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Debo enfatizar de que no existe un espacio probatorio dentro de los 10 expedientes en cuestión. El proceso electoral y sus procedimientos respectivos están regidos por el principio de legalidad. En consecuencia, no existe estación probatoria, señor presidente. Los medios probatorios que sustentan la apelación deben ser ofrecidos en dicho recurso. Dada la naturaleza especializada de la justicia electoral, caracterizada por su celeridad, flexibilidad, predictibilidad, señor presidente, por lo que la pretensión de Fuerza Popular de insertar medios probatorios, además de extemporáneos, y que tiene como propósito solo dilatar la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. En esa línea, siendo que los medios probatorios extemporáneos que los abogados de Fuerza Popular
han presentado no han sido excluidos en su recurso de apelación y por tanto no han sido notificados oportunamente a la defensa de Perú Libre tampoco. Entonces, admitirlos vulneraría nuestro derecho de la legítima defensa, consagrados también en el artículo 2 del numeral 23 de la Constitución. En esa línea, el derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso previsto también en el artículo 3, el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, garantiza además que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previstos establecidos, de los previamente establecidos, ¿no? En esa línea, en la eventual admisión de tales medios probatorios extemporáneos, violentaría tales derechos y garantías de la función jurisdiccional, señor presidente. Por cuanto la defensa técnica en conjunto de Perú Libre respecto a los 10 expedientes que se vienen analizando, ¿no? En el presente caso, queda acreditado que una falsificación de firmas, sino más bien no ha quedado acreditado básicamente la falsificación de firmas, sino más bien existen pruebas que corroboran la autenticidad de la firma. Es decir, señor presidente, para finalizar, la defensa solicita que declare fundada estos 10 expedientes de apelación y consecuentemente se confirme lo resuelto por el jurado electoral especial, ¿no? Y se declare finalmente válida válida las actas en cuestión. Entonces, en esa línea, venimos a solicitar la validez de todas las actas en cuestión, señor presidente. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos a, si Fuerza ¿Cómo no, doctor? Una Popular desea hacer una réplica. En réplica, señor presidente. Correcto, entonces. ¿Cuánto tiempo tenemos, doctor, para réplica? 5 minutos. 5 minutos. 2 minutos y medio cada uno, doctor Orviola. Sí, correcto. Yo muy breve, doctora Flores. Cuando usted diga, señor presidente. Adelante, doctor. Muy agradecido. Voy a replicar la versión del doctor Gamarra en el sentido de que los principios rectores del procedimiento administrativo general no son aplicables en estos procesos. Y creo que el doctor Gamarra ignora que el artículo 1 del título preliminar de la ley del procedimiento administrativo general establece que para los fines de la presente ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública, ¿no? Que deben aplicar obligatoriamente estos principios. Se encuentra en el inciso 6 los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, y ese es precisamente el Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, el debido proceso electoral supone que en los procesos de elección popular determinados derechos fundamentales como el derecho al sufragio deben ser pues interpretados de manera amplia y extensiva, no de manera restrictiva. De modo que cualquier norma infralegal que se oponga o restrinja el derecho al sufragio deben ser interpretadas conforme con la Constitución y los derechos fundamentales. Finalmente, señor presidente, señores magistrados, el pueblo peruano reclama de ustedes el pronunciamiento que se ajuste a la realidad y sea la verdadera expresión de los votos depositados en las urnas. Esa decisión, si se ajusta a derecho, debe ser acatada por todos los peruanos y dará legitimidad a quien resulte elegido. El pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones en todos los expedientes que lleguen a su instancia permitirá despejar de velos de sospecha que no son aconsejables para vivir en democracia. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Muy bien. Tengo 1 minuto 44. Sí. ¿Cuánto me falta? 3:16, ¿no? ¿Quedan 3 minutos 16? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Señor, si no son pruebas que acreditan un fraude en mesa, pericias de firmas falsas, pericias que acreditan el mismo puño gráfico en distintos centros de votación,
Si no ayuda en el análisis estadístico como lo reclama, el análisis estadístico como se ha demostrado en trabajos académicos sobre materia electoral, entonces queda muy clara cuál es la intención de nuestros contrarios. No quieren que se conozca la verdad electoral. Y eso es contrario al deber constitucional. Eso es contrario al mandato que el artículo 181 les da, señores magistrados. Claro que la votación debe preservarse y claro que la nulidad es la excepcionalidad, pero más claro aún es que el Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Y si a la luz de lo que presentamos y día a día se presentarán cientos de pericias que demuestran las firmas falsas, el mismo puño gráfico, las conductas premeditadamente ordenadas por quienes capacitaron a los personeros, el Jurado Nacional de Elecciones se niega a hacer que la verdad electoral aparezca, el próximo gobierno, señor, está condenado a la ilegitimidad. Y eso no lo merece el Perú ni lo merecemos los peruanos. Cerrar los ojos al antecedente de Bolivia y ahora, muy graciosamente, un defensor de derechos humanos decir que la OEA se equivoca cuando veneran a la OEA en muchas circunstancias y cuando ésta pone el ojo crítico, como usted también, señor presidente, señores magistrados, deberían hacer, llamar a una auditoría para aclarar estos hechos y para que todos los peruanos sepamos la verdad. Señores magistrados, estamos a puertas del bicentenario del Perú y no está el Perú para admitir que en el seno de una elección cuestionada, con fraudes acreditados por los documentos que estamos presentando, se pase por agua tibia o se meta bajo la alfombra lo que no se quiere ver. Está clarísimo el actuar del Perú libre. Quieren un resultado rápido, quieren un resultado, no importa cuáles sean las consecuencias. Nosotros, señor, defendemos la verdad electoral. Nosotros defendemos la verdadera votación en las urnas. Nosotros le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones simplemente una cosa con la Constitución en la mano. Que le aseguren a los peruanos, conforme al artículo 176, que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas. Y si, como estamos demostrando, hay firmas falsas en cientos de mesas, hay el mismo puño gráfico que se repite en distritos, provincias y regiones diferentes, hay estadísticas que hacen inconsistentes los resultados, yo no creo, señores magistrados, que ustedes no estén a la altura de las circunstancias. En la hora del bicentenario de la patria, queremos un Jurado Nacional de Elecciones que nos dé la seguridad que el próximo presidente sea aquel por quien legítimamente votó el pueblo y no aquel que llegó al poder con un fraude electoral inmensa que resulta intolerable. Los peruanos no vamos a tolerar. Bien, la dúplica, si es que va a haberla, va a haber dúplica de los colegas. Sí, señor presidente. ¿Usted la va a hacer solo? No, pues la voy a compartir con el doctor Roy. El doctor Marillo. Marillo, sí. Entonces tiene la palabra el doctor Gamarra. Empiezo, señor presidente. Con todo respeto al doctor Urbiola, ¿no? Yo quiero reiterar mi punto de vista y para eso quiero también invocar la resolución 28-2021 del Jurado Nacional de Elecciones de 7 de enero del 2021. De este año, señor presidente, señores magistrados. Y dice lo siguiente, pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Los pronunciamientos que expide tanto el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como los jurados electorales especiales tienen naturaleza jurisdiccional, no administrativa, por lo cual los dispositivos que forman parte de la Ley de Procedimiento Administrativo General no son de aplicación en el ámbito de los procesos electorales, ya que para ellos rige la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y la normativa electoral vigente aplicable al presente proceso. Por lo tanto, se descarta la aplicación de normas de carácter administrativo. Insisto en mi punto de vista y invoco al Jurado Nacional de Elecciones a pronunciarse con respeto a sus precedentes y en ejercicio del derecho a la predictibilidad que tenemos todos los ciudadanos. También quiero señalar otra jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido que en un caso anterior ya ha señalado que las firmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las que figuran en la consulta del registro de identificación y estado civil. Ello no significa
que ellas sean falsas, pues para arribar a dicha conclusión se requieren de otros mayores elementos de juicio, con que se contaría si se tuviera una estación probatoria, y por la celeridad con la que se tramitan los procesos electorales, se carece de la misma. Pronuncia mi resolución 0366-2011, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, señores magistrados, yo concluyo aquí mi intervención para que continúe el doctor Mariño. Doctor Mariño tiene la palabra, tiene 2 minutos 40. Un ratito, está corriendo, pues. Un momentito. Adelante, doctor Mariño. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, solo para ahondar en la frondosa jurisprudencia de este máximo ente electoral en cuanto al valor que le da a los informes... Perdón, un momentito, doctor, un momentito. Eso, 2 minutos 37. Adelante, siga usted. Le decía que quería incidir en el valor probatorio que le dan al informe de fiscalización de los más de 600 fiscalizadores desplegados a nivel nacional en este proceso, señor presidente. En la resolución desde el 2010, 2668-2010, dice: en consecuencia lógica inmediata del hecho que el Poder Constituyente le haya otorgado al Jurado Nacional de Elecciones la competencia para realizar la función de fiscalización de la legalidad y legitimidad del proceso electoral, consiste en el establecimiento de un estatus de prueba privilegiada y de presunción de validez y veracidad más intensa a los informes, actas o reportes que en ejercicio de dicha función fiscalizadora elabore el personal del Jurado Electoral Especial. Señor presidente, en la resolución 3552-2018 también se menciona y dice: corresponde valorar el informe emitido por ellos en cumplimiento de sus funciones, se refieren a lo de fiscalización, como un medio probatorio que se genera de oficio. Ahora, si bien es cierto, en reiteradas jurisprudencias ha dicho que los informes de fiscalización no son vinculantes para la emisión de pronunciamientos jurisdiccionales, también es cierto que no se puede desconocer que estos aportan una visión in situ de los acontecimientos. Y ahí quiero incidir, señor presidente, porque Fuerza Popular ha alegado el inciso B del artículo 363 por hechos externos, pero en los hechos que sí se narran o se alegan son los que figurarían como internos, es decir, propios del desarrollo de la mesa, del acto electoral. Y eso no figura en ningún informe de fiscalización emitido por los fiscalizadores, señor presidente. En el caso de Huaraz, se señala que la fiscalización del día de votación en San Francisco de Asís no tuvo ningún incidente. Y así todos los informes concluyen, señor presidente. Señor presidente y señores magistrados, finalmente quiero citar solamente la sentencia del Tribunal Constitucional 010-2014, también suscrita por el señor Urbiola Ani, en cuanto a la seguridad jurídica. Y nos dice que este principio consustancial al Estado de Derecho debe respetar también las decisiones de los órganos jurisdiccionales y la expectativa fundada, ¿no?, de estas decisiones a futuros casos. Señor presidente, señores magistrados, en virtud a la predictibilidad que informa el ordenamiento jurídico, a la seguridad jurídica y a las decisiones anteriores adoptadas por este Pleno, solicito que se declaren infundadas las apelaciones que se han colocado, señor presidente. Muy bien. El término de los alegatos, réplicas y dúplicas ha concluido. El Jurado Nacional de Elecciones va a deliberar para poder votar. Y es bueno hacer 2 precisiones. Al parecer, la OEA no ha pedido pericia, sino que ha sido el gobierno de Bolivia, en el caso boliviano, ¿no? No la OEA. Bueno, y en segundo lugar, seguramente he entendido mal, pero lo que corresponderá hacer seguramente es aceptar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y no condicionarla a que sea la decisión que a mí me guste, ¿no? Porque, no sé, me parece que he oído mal, porque seguramente he escuchado mal, porque esas me parece no son las reglas de la democracia, ¿no? ¿Alguna pregunta de los miembros del Pleno que quiera formular, don Luis? Perdón, por su orden. El doctor Jorge Rodríguez
Vélez. Sí, presidente, muchas gracias. Un saludo a todos los abogados de una y otra parte en primer término, porque las discusiones a este nivel de tolerancia, de posiciones divergentes, pero con respeto, son muy, pero muy importantes. Permítame también la licencia, antes de formular la pregunta, presidente, de señalar que en el año 1980, cuando yo era relator del Senado, tuve la oportunidad, sin considerarme su amigo, pero sí conocerlo y ver su actuación, del doctor Urbiola, a quien saludo su presencia el día de hoy, y aprendí mucho de los políticos de esa fecha en mi formación. Dicho esto, permítame, presidente, formularle al doctor Urbiola una pregunta. Doctor Urbiola, usted en la primera parte de su intervención ha señalado que el jurado no puede limitarse a que, existiendo indicios de delito, remita solamente lo actuado al Ministerio Público. ¿Qué cosa debo entender por ello? ¿Podríamos ampliar plazos, el calendario estirarlo? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Establecer etapas probatorias? ¿Qué puede significar esa locución que usted ha señalado en la que le estoy mencionando? Sí, perdón. Vamos a pedirle al doctor Urbiola que tenga la gentileza de responder la inquietud. En breve plazo, 3 minutos me parece será suficiente para poder darle curso a su decisión, salvo que usted requiera un poquito más de tiempo, ¿no? Para no extendernos demasiado. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy agradecido, señor presidente, y también con el debido respeto saludo al doctor Jorge Rodríguez, magistrado de este Supremo Tribunal Electoral, a quien también conozco y respeto. Cuando he mencionado que el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones encuentre indicios de la comisión de delitos, obviamente es responsabilidad, y no solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino de cualquier autoridad, incluso la administración pública en general, de dar cuenta de estos hechos al Ministerio Público para que, tratándose de delitos que son de persecución de oficio, pueda dar curso a la investigación, a la acusación, y se inicien los procesos correspondientes ante el Poder Judicial, que es la autoridad competente para sancionar delitos y aplicar las penas. Pero tampoco esto no puede ser dejado de lado cuando eso, desde la perspectiva que debe tener el Jurado Nacional de Elecciones para calificar hechos o situaciones que tiendan a alterar la voluntad popular, que es la que debe hacer prevalecer, pueda considerar estos hechos como irregulares de un proceso electoral que debe ser limpio, transparente y sin ninguna irregularidad, sin que esto signifique la calificación de delito, que eso corresponde, como he dicho, a otro poder del Estado, sino que en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad y en concordancia con el artículo 181 de la Constitución, que le da la oportunidad de calificar los hechos con criterio de conciencia, debe considerarlos. El hecho de que un proceso tan acotado, con plazos perentorios, con etapas preclusivas, no tenga periodo de prueba, no quiere decir que no puedan considerar estos hechos para poder tomar la decisión que corresponda con criterio de conciencia. En los procedimientos constitucionales tampoco hay, en el amparo o en el habeas corpus, no hay periodos de prueba. Pero eso no implica que, existiendo evidentes documentos o pruebas que están en el expediente, puedan desconocerlos y que puedan servir para tomar una decisión. Esa es mi respuesta, doctor Rodríguez, que espero pueda haber satisfecho su inquietud. Gracias, presidente. Si me permite, presidente, una pregunta para la doctora Lourdes Flores. A sus órdenes, doctor. Muchas gracias. Usted ha señalado que sería importante un pedido de auditoría, o lo ha planteado, ¿cierto? La pregunta es, ¿este pedido de auditoría ha sido planteado en el pedido de nulidad, en la apelación, o recién en el presente informe oral?
Ya se ha formulado, señor, con anticipación en alguno de los expedientes, pero el propósito de mi intervención ha sido un poco presentar el caso en términos generales, de modo que en cada uno de las apelaciones en curso podría reiterarse esto mismo, que ya sin embargo obra en algunos de los expedientes, según me informan los abogados que han intervenido. Es más, se le ha pedido ya también a la OMPE expresamente y no hemos recibido atención, de modo que estamos recorriendo a ustedes en tanto instancia máxima del sistema electoral con el propósito y con el mayor respeto, doctor Salas, tenga usted la seguridad que nosotros tenemos plena confianza en que el Jurado Nacional de Elecciones va a cumplir a plenitud su tarea, no tenemos la menor duda que así lo va a hacer, y por eso mi convicción democrática que llegaremos a un resultado cierto sobre la base de la verdad. Esa es mi respuesta, señor Rodríguez. Sí, doctora Lourdes, pero esto implicaría suspender el proceso electoral para poder llevar a cabo esta auditoría. Y nosotros tenemos plazos acotados para poder resolver las nulidades. Lo entiendo perfectamente, señor Rodríguez, y creo que eso es un tema en el que ya podría ser incluso una invocación, porque al frente tenemos también distinguidos colegas que sé que ante todo son demócratas, y queremos todos, estoy seguro, por el bien del Perú, que el jurado se prestigie con una decisión. Yo lo digo con sinceridad, de mi larga trayectoria política y democrática. Entonces, señor, fíjese usted, en general, si ustedes se dan cuenta, el debate se está suscitando sobre temas, sobre el plazo, sobre término probatorio y sobre los plazos en curso. Ya el doctor Urbiola ha dado un ejemplo muy claro en materia de amparo de habeas corpus, que son procesos perentorios que no tienen etapa probatoria. Yo podría alegar otro ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de la contratación pública, en la que cuando se constata una irregularidad, se suspende, se cancela el proceso de contratación, sin perjuicio que haya un proceso penal. En materia electoral, señores magistrados, ustedes son sin duda la autoridad número 1 en el país, pero la búsqueda de la verdad tiene que tener una capacidad de indagación mínima si es que ocurren los hechos. Nosotros estamos aportando una prueba, pericias. Ese es un elemento. Ustedes tienen el sistema electoral. El debate que se viene suscitando durante las últimas semanas debe complementarse en este caso pidiendo a la RENIEC que haga su verificación, lo cual puede ser en muy pocos días, y pidiendo a la OMPE que exhiba los padrones, los listados de mesa. Allí que tienen ustedes, firmas y huellas. Algunos jurados lo han hecho y seguramente vendrán unas apelaciones, pero eso, señores, no distorsiona el calendario electoral y permite la verificación de la verdad. Pero si finalmente, como en el caso boliviano, tiene razón el señor magistrado Salas en el sentido que fue el gobierno el que lo pidió, y haría acá muy bien el gobierno peruano en pedirlo, porque esa es la seguridad de todos. ¿Sabe cuánto tiempo tardó, señor? 10 días. En 10 días se tuvo la absoluta verdad. Entonces, yo les pido, señores magistrados, ser conscientes que la Constitución les ordena asegurar el resultado y actuar con criterio de conciencia. Y en ese sentido, doctor Rodríguez Vélez, con la experiencia que usted lo caracteriza y representando a las universidades del país, démosle al país la seguridad de un resultado electoral que no va a alterar en lo más mínimo el corto plazo, lo sumario de este proceso y la excepcionalidad con la que la parte contraria reclama la defensa del voto, pero del voto real, del voto de las urnas, y no de los probados hechos irregulares que estamos acreditando a través de pericias y a través de una estadística, que es otro elemento hoy día que la tecnología y la información abierta permite usar. Esas son las técnicas modernas con las que hoy se detectan los fraudes, señores. Eso es lo que dice la literatura contemporánea, y ustedes, que son los expertos en la materia, estoy segura que no validan su estudio y su aplicación correcta, dándole al país seguridad. Se ha reclamado seguridad jurídica, de eso proviene la seguridad, de la verdad. Señor presidente, si me permite. Perdón, un momentito, doctor Jorge Rodríguez. Para terminar, doctora Lourdes, usted ha señalado que habría, como un condicional, un actuar sistemático para cometer el fraude. Y ha sido enfática también en señalar que los organismos electorales no estarían o no están, así tajante, involucrados en este, sí, señor, este fraude sistemático en mesa. Se ha dicho, usted también lo ha manifestado, nos ha criticado, y he dicho yo, la crítica por dura, por áspera es válida, y más aún los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio público permanente y constante. Pero ha dicho que hay firmas falsas, en algunos casos suplantación de identidad, etc. Cualquier hecho irregular, sin duda, merece una investigación o cualquier delito. Pero esto importaría de parte de nosotros abrir una etapa probatoria, porque se dice, aquí tenemos, esto es prueba plena. Pregunto yo, lo que presenta la parte
es suficiente para decir que hay suplantación de identidad, hay falsificación, y las personas a las cuales se le atribuye esa irregularidad, y no solo irregularidad, sino en muchos casos delitos, no tienen derecho a la defensa. A mí me preocupa eso. Eso sí resulta grave. ¿Cómo poder resolver estos aspectos que le estoy señalando, que son los postulados que usted lo ha señalado, no solo aquí, sino a través de sus diversas intervenciones en los medios de comunicación? En primer lugar, señor doctor Rodríguez Vélez, le agradezco la cintura, el buen trato democrático, y sabe usted que mi respeto hacia usted y hacia todos los miembros del jurado es también de antigua data. Sabe además usted que en más de una circunstancia he alabado la tarea del Jurado Nacional de Elecciones cuando, por ejemplo, en lo que concierne a mi propio partido, el Partido Popular Cristiano, el jurado permitió, con una intervención creativa, generando jurisprudencia, no en este proceso, sino en otras ocasiones, reordenar la marcha de nuestro partido. De modo que soy una convencida de la trascendencia constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. Sus preocupaciones quiero absolverlas. Y que son las preocupaciones de la parte contraria, que no se abra un proceso, una etapa probatoria, que no entremos en una dilación probatoria. Señores, ¿qué estamos requiriendo? Tienen ustedes, como nos corresponde acreditar, por lo menos el indicio de la existencia del elemento, presentamos una pericia. Una pericia es la prueba técnica con la cual se demuestra que hay una firma falsa. Una pericia es la prueba técnica con la que se demuestra que hay una misma grafía. Esto es gravísimo, grafías idénticas, señores magistrados, en centros de votación, distritos, provincias y hasta regiones diferentes. ¿Cómo no va a ser un hecho digno de investigarse? ¿Cómo no va a ser un hecho digno de ponerle atención por parte de la autoridad que tiene que dar la verdad electoral? Sin embargo, gracias a Dios, existiendo un sistema electoral, la prueba mínima a requerirse está dentro del sistema. La tiene la RENIEC, que además es la autoridad dentro del sistema electoral que realiza la verificación de firmas en muchas circunstancias y en concreto cuando hay peticiones ciudadanas para acciones, iniciativas populares, cuando un partido político se quiere inscribir dentro del sistema electoral. Pero la está, señores, y perdónenme que insista porque he seguido, por supuesto, los debates previos, la está en las listas de las mesas de votación que tiene la OMPE, en las que, señores, hay firma y huella. Llegará un caso, se ha comentado un caso con Angélica, Dios, ojalá pueda tener el privilegio de poderles exponer ese caso. Es un caso muy sintomático, porque ustedes se dan cuenta ahí que cuando se compara la lista de la OMPE con la lista de con el certificado de la RENIEC, las firmas son idénticas. Y en cambio, cuando se contrasta con el acta hay una diferencia. Entonces, dentro del sistema electoral, señores, dentro del sistema electoral, con las listas de votación, las listas de mesas electorales, lo que llamamos el padrón electoral, y con las fichas RENIEC, el sistema electoral que ustedes, en cuya cúspide están ustedes, puede darnos la verdad. ¿Cómo se va a negar el jurado a hacerlo? He señalado el caso boliviano por ser un caso latinoamericano, ejemplificativo de un caso en el que no se actuó correctamente, se generó un problema político y a los pocos días hubo que ir a una revisión mediante una auditoría. ¿Por qué en el Perú no nos adelantamos y hacemos las cosas bien? Créanme, señores magistrados, que por supuesto defiendo con ardor la causa en la que creo, pero sobre todo no dejaré nunca de ser una demócrata y una peruana, una política de muchos años de vida, que lo que quiere, como ha señalado el magistrado Urbiola, es que el 28 de julio nos gobierne quien realmente ha ganado las elecciones y no quien nace de un proceso dañado y falto de legitimidad. Y eso, señores, está en sus manos. No le fallen al Perú. Y en relación al punto que usted, permítame, presidente, refiere... Lo que pasa es que vamos a tener que colocar tiempo. Bueno, está bien. Solo le colocaron tiempo al doctor Urbiola y luego suspendió el tiempo y continúa el doctor Rodríguez satisfaciendo sus inquietudes. Ya. Doctora Lourdes, usted ha hecho referencia al listado de votantes por mes. Que de lo que advierten, señala, habría diferencias con las firmas en el acta, etc. Pero para resolver las actas observadas hay un procedimiento ya establecido en la norma. Aquí sería incorporar al procedimiento, traer, digamos, el listado de las personas que votaron ese día, sin correrle traslados a ellos. ¿Quién le dice? O sea, basta con que se diga, me parece, no es igual, no es similar, aquí hay suplantación, con eso bastaría, y esas personas no habría que llamarlas para decirle, oye, te ratificas en tu firma, tú has estado. Eso me preocupa. Para mí eso es importante.
No, a ver, creo que hay una percepción errónea, señor, con el mayor respeto, doctor Rodríguez. Voy a citar casos electorales. Verificación de firmas con ocasión de un pedido de iniciativa popular, o verificación de firmas con ocasión de una solicitud de inscripción de una organización política. No se llama a las personas. Hay una autoridad imbuida por ley de la potestad de, en base a un registro público. ¿Qué es la REGIE? Es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es un registro público. ¿Qué es el padrón electoral conforme a la Ley Orgánica Electoral? Otro registro público. Son documentos públicos. Es más, señor, eso debería, así como la ficha RENIEC es accesible a todos, también el padrón debería estar expuesto públicamente. Es más, no lo pedimos para nosotros, aunque lo hemos solicitado y queremos tener derecho. Que la OMP se los ponga a ustedes a disposición. No pedimos hacer nada que no corresponda a ustedes. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué puede hacer un particular? ¿Qué puede hacer un ciudadano? Presentar una pericia. ¿Qué puede hacer una organización política? Presentar una pericia. Con eso acredita el hecho, pero le coloca a la autoridad la posibilidad de verificar lo que estamos diciendo. No. Esta es la tarea del juez, de un juez que ejerce función con criterio de conciencia. Ustedes son, señores, jueces, función jurisdiccional que reclamó el doctor Gamarra, son también jurados. Actúan con criterio de conciencia, porque tienen que darle al país la verdad que le da legitimidad democrática. Razón por la cual, señor, no podemos limitarnos, no puede el jurado limitarse en preocupaciones formales, porque no está vulnerando ningún derecho fundamental. Está asegurando un derecho de todos los ciudadanos, que es la verdad electoral. No se vulnerará ningún derecho personal si se busca un documento público, que son las fichas RENIEC, y el registro de la OMP, que también es un registro público, y sobre esa base ustedes tomarán la decisión. Estoy aportando el elemento de la auditoría, porque ese puede ser todavía un elemento técnico que les da más solvencia a ustedes. Esto en realidad debería ser un interés de ambas partes. Debería ser un llamado a ambos candidatos para que en efecto a todas las fuerzas democráticas, para que las elecciones no terminen con un viso de cuestionamiento, de duda, sino con la certeza de la voluntad electoral. Y eso, señor, se hace en los próximos 5, 6, hasta 10 días. No va a demorar más que eso, y el Perú tendrá el 28 de julio la absoluta certeza que su Jurado Nacional de Elecciones le dio, como manda la Constitución, la seguridad de los resultados electorales. Y una última pregunta, si me permite, presidente, para no extenderme, Con todo. aunque ya lo he hecho. Doctora Lourdes, usted ha señalado que han detectado o tienen pruebas en relación a que ha habido un fraude sistemático en mesa, y ha señalado que un primer punto, me corrige si no he tomado bien nota, un primer momento son los actos preparatorios. Pero sí. Hasta donde recuerde yo de mis clases de Derecho Penal, los actos preparatorios solo se castigan en situaciones muy puntuales. O sea, todo acto preparatorio, si la persona tiene un cuchillo, no necesariamente quiere significar que yo voy a ir a matar, ¿no? A ver, me gustaría desarrollar, porque es el primer punto que señaló usted para decir que ha habido todo un fraude sistemático. Sí. Y quizás usó la expresión en su sentido coloquial, ¿no? Es decir, permítame terminar. Y aquí lo reitero, no solo de manera individual particular, sino también a nivel del Pleno. Hemos dicho categóricamente, enfáticamente siempre, ¿no? La palabra fraude en el jurado está proscrita, así, enfáticamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, señor, yo le agradezco mucho que usted haya reseñado mi percepción y lo que he informado en esta causa. Este no es un fraude desde el Estado, no lo es. Y en ese sentido hago esta reflexión porque yo a veces siento, señores magistrados, que cuando uno pide con tanta firmeza esas cosas, la autoridad electoral se siente tocada, como si resultara responsable de lo que ha ocurrido. Y la realidad, señor, es que nosotros estamos constatando que hay, a pesar de lo mucho que se ha avanzado, de la data que hoy es disponible, etcétera, hay todavía en nuestro país, desgraciadamente, una posibilidad de penetración a nivel de mesas, donde usted, señor Salas, destacó hace unos días con toda razón que los miembros de mesa son una suerte de funcionarios públicos, son la primera instancia que da el resultado electoral. Pero sabemos que eso es penetrable. ¿Por qué he mencionado y no presenté el video? Porque no lo iba a presentar, pero además, si lo hubiera tenido, no lo hubiera presentado por mi compromiso. Porque esa capacitación publicada a los militantes de Perú Libre es una demostración fehaciente de lo que quisieron hacer y han hecho. Es decir, un capacitador les dice a sus personeros, a su gente, estén a las 6 de la mañana. Porque, ¿qué pasa cuando estás a las 6 de la mañana y no llega el miembro de mesa? Tú eres miembro de mesa, llaman personeros de la OMP.
Y agrega, ¿y qué pasa cuando eres personal de la OMPE? ¿Qué sucede? Le pregunta 2 veces, ¿qué sucede? Los votos son nuestros. La declaración de parte relevo de prueba. O sea, hay una capacitación que induce a los militantes a tomar control sobre las mesas para luego actuar en la forma que lo han hecho. Es una penetración, son resquicios que el sistema electoral no puede controlar a pesar de lo mucho que se ha avanzado de la tecnología. Por eso, de manera creativa usó la expresión algunos de los señores abogados de la parte contraria, no, usando la doctrina moderna. Estamos invocando pericias, uso del sistema electoral, auditoría, experiencia latinoamericana. Y estamos recurriendo a la doctrina más moderna sobre la materia que detecta los fraudes electorales a través de estudios estadísticos o probabilísticos que dan la información. Esto, señores, está en toda la doctrina contemporánea sobre fraudes electorales. Y como esta es nuestra tesis, creemos con todo respeto que esos que he llamado actos preparatorios, actos de inducción a la mala conducta, llámelo usted como quiera, no es sino como hay que probar una actuación, queremos comenzar con la capacitación. Cuando un partido político le da a su gente la instrucción de anda temprano, siéntate en la mesa porque los votos van a ser nuestros, señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Criterio de conciencia, artículo 181 de la Constitución. Es el comienzo de un camino recorrido que desgraciadamente nos ha llevado a esta situación. Y esa inescrupulosidad no se puede permitir. Ese es el papel que les toca cumplir a ustedes. Para bien del Perú, esa es la verdad que hay que descubrir para que todos tengamos la certeza de qué pasó, cómo se realizó, sobre la base de las pruebas que nosotros aportamos y la tarea investigatoria mínima dentro del sistema o la auditoría como en... Tiempo cumplido, doctora, tiempo cumplido. Tiempo cumplido, doctora Flores. Correcto. ¿Alguna pregunta más del doctor Jorge Rodríguez? En todo caso, para después, presidente. ¿Para cuándo después, doctor? Podría ser para el final, presidente, si fuera necesario, ¿no? Muy bien. ¿El doctor Jovian Sanginés tiene alguna pregunta? Sí, presidente. Con su anuencia, presidente. Primeramente, para saludar a los colegas, los abogados de las dos partes que hoy día han demostrado la aplicación de ese principio contradictorio que nosotros siempre lo debemos necesitar, más aún como hombre de derecho y como quiera que como representantes de las universidades públicas siempre estamos justamente a tono y conversando sobre lo que es o lo que va a significar algo que hemos mencionado casi constantemente, que es defender el Estado de Derecho, que yo creo que es la constante, al menos del Pleno 4. Yo quisiera, con su anuencia, decía, presidente, y justamente tomando en consideración una expresión de la doctora Flores Nano, que habló del criterio de conciencia, algo que hemos venido nosotros sustentando y aplicando todo este tiempo, al menos desde que hemos asumido o integrado el Jurado Nacional de Elecciones. Pero algo más de ello que el criterio de conciencia, que yo creo que es mi obligación, es un principio más que siempre lo venimos sustentando en las decisiones, que es el principio de la objetividad. En esa medida, doctora, yo desearía justamente para que usted nos ayude, en particular me ayude a tomar una decisión imparcial y objetiva. Una primera alegación o pregunta que quería hacerle es justamente que en su fundamento de defensa ha señalado y ha indicado que tiene como medio de prueba pericias, ¿no? Y ya se han adjuntado a todos los expedientes. ¿Cómo es que se ha hecho esta pericia, doctora? Porque en la justicia ordinaria, yo entiendo que cuando se dispone una pericia, se pide al juez, el magistrado, solicita que a quien se le va a hacer la pericia firme en original, ¿no? Haga firmas originales y con ellos se envía, ¿no? Para la pericia correspondiente, ¿no? Y en este caso usted nos ha traído o ha juntado una pericia, pero ¿sobre qué se ha hecho la pericia? Solamente con los documentos extraídos de OMPE. Yo quisiera que ahí usted nos podía por lo menos detallar, doctor. Sí, están acá con nosotros los peritos que podrían hacerse valorar, pero no voy a quitarles el tiempo. ¿Con qué se ha trabajado, señor? Se ha trabajado con el acta electoral bajada del sistema de la OMPE,
se ha trabajado yo diría que en todos los casos, recurriendo a la ficha RENIEC que se nos ha proporcionado, o los originales son bajados simplemente del sistema, las pericias en sí se nos ha proporcionado por las vías autorizadas de quienes tienen acceso al sistema, los peritos han concurrido, han visto la ficha RENIEC, cómo se realiza cualquier pericia, digamos, de parte, o sea, han visto la ficha RENIEC, digamos, de un notario público, de alguien que puede permitir acceso a esa ficha RENIEC, de modo que sea contrastado con el documento que viene de la RENIEC y con el documento que viene de la OMP. Por eso insisto en la parte de ustedes, en el complemento necesario, que nos hemos enfrascado en un debate jurídico si constituye o no una ampliación, una etapa probatoria. Es en realidad, señor, una corroboración. ¿Por qué? Porque el sistema electoral tiene en sus manos dos instrumentos públicos que permitirían corroborar lo que estos profesionales en cada uno de los casos ha presentado. Esto sería mirar entonces el original de la ficha RENIEC que va a coincidir con la que se ha trabajado y muy importante, discúlpeme que insista tanto en esto, la lista de las mesas electorales, el que coloquialmente llamamos el padrón electoral, porque ahí, señor, tiene la firma coetánea, porque siempre siguiendo, distinguido jurista como es usted, los principios procesales, claro, alguien puede decir es que puede no haber coetaneidad entre la firma del registro RENIEC y la firma actual en el acta, pero lo que no puede haber es discrepancia con el padrón, porque si en el padrón aparece una rúbrica, esa ha sido hecha el mismo día de las elecciones, y si esa no coincide con la firma que hay en el acta, dígame, señor, si no hay un elemento objetivo, ¿dónde está eso? En manos de ustedes, en el sistema electoral. Entonces, esa es, creo que la sinceridad de propósito y la claridad de lo que pedimos, porque no estamos buscando pruebas de terceros. Los elementos que permiten corroborar esta información están en manos del sistema electoral. No tienen que salir del sistema electoral para corroborarlos y de esa manera aclararemos las cosas de un modo indubitable. Nosotros como parte no podemos sino contar con la información que bajamos de la OMP, con la información que bajamos de la RENIEC. Ustedes tienen la información de la OMP y la información de la RENIEC en sus manos. No buscarla es no contribuir a esclarecer estos hechos, habiendo nosotros presentado indicios. Y nada le digo, señor, nada le digo sobre el otro gravísimo hecho. Les ruego, quizás lo más sabio que el jurado podría hacer es permitirnos que terminemos todos estos informes con la brevedad que ustedes lo indiquen. Porque, señor, nosotros les estamos presentando casos de la misma grafía, los mismos números idénticos. Yo he presentado 12 casos, hay más de 180, en que los mismos números solo en el acta de escrutinio de mesas, colegios, distritos, provincias y hasta regiones diferentes. Usted comprenderá, señor Sanguínez, que eso es imposible. ¿Cómo puede haber la misma grafía? Tiempo cumplido, doctora. ¿Alguna otra pregunta, doctor Jorge Sanguínez? Sí, doctora Lourdes, una última pregunta. Ustedes, cuando han adjuntado justamente la pericia y señalan que ha sido falsificada y adjunta el informe pericial inclusive, ¿usted considera que ya es una prueba indubitable o piensa que están presentando como pericia de parte para que nosotros podamos hacer alguna otra petición o solicitud a las entidades para obtener pruebas que al final se cotejen y se determine lo que ustedes están alegando? Con toda sinceridad, yo considero que la prueba que estamos presentando es una prueba relevante que podría considerarse una prueba indubitable. Sin embargo, creo que ustedes tienen una potestad ulterior que es constitucional. El doctor Urbiola ha explicado con mucha lucidez cómo es que los órganos del sistema deben cooperar y cómo la justicia electoral no puede limitarse al simple conteo cuando se advierten estas posibles irregularidades. De modo que mi respuesta sería, ¿con una pericia podrían declarar nulidad? Yo creo que sí. Pero qué mejor que hagan ustedes la propia constatación, nuevamente insisto, con instrumentos que están dentro del sistema electoral. Qué mejor, no tienen que salir a buscarlos afuera, son parte del sistema electoral. ¿Cómo no aportarlos al esclarecimiento de los hechos? Como por lo demás algunos jurados lo han hecho. Entonces, enhorabuena, si algunos han tenido este problema, la OMP debería haber puesto ya a disposición de ustedes ese listado, no a nosotros, que lo hemos pedido, a ustedes. La RENIEC nunca ha tenido problemas en que se realicen contrastes. Entonces, contesto su pregunta. En mi concepto, las pericias son prueba
absolutamente acreditativo de una falsedad. Pero qué mejor si esto puede ser corroborado objetivamente por ustedes dentro del sistema electoral, en que cada órgano electoral aportará documentos públicos. Me parece que es lo más sano y lo más limpio para la democracia peruana. Muchas gracias, doctor Álvarez. Usted, señor, es todo muchas presente. No tengo preguntas, señor. Muy bien. A ver, al doctor Urbiola, quisiera preguntarle al doctor Urbiola si él considera que los datos personales que contienen algunos registros considerados públicos se pueden libremente disponer contra lo resuelto por el tribunal que cautela precisamente la defensa de la privacidad. Ya. Gracias, señor presidente, por su pregunta. Como sabemos, nuestra Constitución consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad y lo protege a través de un dispositivo que permite regular el habeas data, que es el Código Procesal Constitucional. Que es... No me he referido a eso, me he referido, doctor, al tema de la protección de los datos personales, o si los datos personales no tienen protección. Los datos donde tengo entendido el artículo 2, completaré entonces mi pregunta. Tiene protección. El artículo 2 de la Constitución habla de la información personal, el derecho a la intimidad. Sí. Existe una ley, que es la ley de transparencia, que se refiere a datos personales, y existe la ley de datos personales. De modo tal, que seguramente usted no desconoce, porque debe conocerlo perfectamente, el tribunal respectivo ha señalado, administrativo desde luego, ha señalado varias veces, que hay datos personales que contienen listas de electores que deberían mantenerse en reserva, porque no son del público dominio, ni deben ser del público dominio. Entonces, un pedido absurdo, ciego, diré mejor, de las listas, lo que apareja es un desconocimiento a este derecho, según creo yo, ¿no? Que está muy mal tratado, muy poco manejado en el acervo nacional. Parece que diera igual. Esto es cualquier cosa, ¿no? Que los datos personales son cualquier cosa, ¿no? Entonces, como usted es un constitucionalista importante, de trascendencia, su voz autorizada puede darnos luces, ¿no? De cuál es su visión sobre esta materia. Usted, señor presidente, se está refiriendo a la acción de habeas data, que no se está usted refiriendo a la acción de habeas data, se está usted refiriendo a los datos personales que están en poder de la administración pública, en concreto a RENIEC, ¿correcto? No a RENIEC, datos personales. No solo RENIEC, se está pidiendo aquí la lista de electores, y la lista de electores contiene un conjunto de datos personales, y así lo ha declarado el Tribunal de Protección de Acceso a la Información Pública. Señor presidente, ¿esos datos que ustedes tienen en su poder? No tenemos. Nosotros no tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones no los tiene. Bueno, entonces mi pregunta sería, ¿quién los tiene, señor presidente? Usted sabe perfectamente... A la OMP se le ha pedido esos datos. No, señor presidente, sin ánimo de entrar en polémica con usted, pero quizás tratando de interpretar su pregunta, debemos recordar que el padrón que ustedes reciben de RENIEC, que es el otro órgano del sistema, contiene todos esos datos que van a servir. Si no los contiene, entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo su pregunta, señor presidente. No la entiendo, sinceramente. Una cosa es, a ver, me explicaré, seguramente es porque no lo he explicado bien. Una cosa es el padrón y otra cosa es la lista de electores.
la lista de electores que sirvió para el sufragio contiene además la firma, la huella digital de la persona que fue a votar. Bueno, pero eso puede ser utilizado por la administración. Y yo le voy a recordar, doctor Jorge Luis Salas Arenas, señor presidente, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la facultad de fiscalizar. El artículo 178 de la Constitución le da esa posibilidad. Y aquí, y con esto permítame también contestar en cierta forma la pregunta que ha formulado el doctor Jorge Rodríguez. No se trata de establecer un periodo probatorio, ni sustituir a la parte o cualquiera de las partes o interesados en la presentación de una prueba. El Jurado Nacional de Elecciones tiene la prerrogativa de pedir esa información, que no la va a utilizar públicamente y la va a utilizar para cumplir una función elevada, que es de garantizar el voto. O sea que aquí no está en peligro el derecho a la intimidad o a los datos personales, que es lo que está protegido por la Constitución. Se trata para cumplir una función eminentemente de fiscalización, y máxime si ustedes lo tienen, que ha sido remitido por RENIEC cuando remite el padrón, porque el padrón no es otra cosa que el registro precisamente de quienes van a ser electores. Yo no le veo, señor doctor, presidente de este tribunal, la diferencia entre padrón y lista de electores. Es lo mismo. Ahí está toda la información, porque justamente en ese padrón está todos los datos referentes al elector. Y eso tiene que ser obviamente utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones para el cumplimiento de la función y poder resolver cuando sea necesario utilizar esos instrumentos, sin que eso signifique afectar el derecho o afectar la protección de la información personal que está garantizada por la Constitución. No le veo ningún problema, señor presidente. Bueno, le agradezco mucho su respuesta, que no... estamos hablando en dos dimensiones distintas, pero en fin, le agradezco mucho su respuesta. ¿Me permitiría, señor presidente, absolver esa pregunta? No estaba dirigida a usted, doctora. No sé, no, es una humilde respuesta. ¿Sería posible o no? Creo que ya no, doctora, porque nos hemos extendido demasiado y los colegas también seguro quieren, le agradezco más bien su interés, quieren decir algo, ¿no? El doctor Mendoza Navarro pidió la palabra, sí, fue el doctor Mendoza Navarro que pidió la palabra y yo le dije que esperara. Doctor Mendoza, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la doctora Lourdes Flores Nano reafirma, ¿no?, expresa que hay fraude electoral. Ya la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y ha dicho que no se puede hablar tan ligeramente de fraude electoral, porque eso de cierta forma cimienta las relaciones democráticas, el clima democrático. Entonces, como todo demócrata, ¿no?, señor presidente, creo que esas afirmaciones que hace la señora o la doctora Lourdes Flores Nano van en contra de lo que se quiere predicar. También, señor presidente, el doctor Urbiola hace mucha alusión al criterio de conciencia. Criterio de conciencia establecido, sí, por la Constitución, pero que no se puede leer aisladamente, sino tiene que repararse en el 181 de la Constitución, en el 139, sobre los principios jurisdiccionales, ¿no?, en virtud al principio de la unidad constitucional, donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene procedimientos preestablecidos, tiene jurisprudencia brindada, ya casos tratados en esta instancia. No podemos desnaturalizar la justicia electoral, no podemos desvirtuar por pretensiones, ¿no?, basadas en meros dichos, en meras alegaciones, sin prueba contundente. La doctora Lourdes Flores Nano dice, tenemos pruebas contundentes. Sin embargo, dice, consideramos, creemos que ha habido fraude. Hace alusión a un video donde supuestamente participaría una persona dando unas indicaciones. ¿Quiénes son las personas que participan en ese video? ¿Son afiliados? ¿Es una reunión de Perú Libre? No se tiene certeza de lo que se está alegando. En consecuencia, no se cumple con lo establecido por la jurisprudencia de este tribunal electoral. El fraude, señor presidente, ¿no?, son graves irregularidades,
son hechos contrarios al ordenamiento jurídico, son actos que van a orientar un cambio o modificación del resultado. Y nada de eso ha sucedido en los alegatos que han mencionado mis colegas de la contraparte o en sus réplicas. Entonces, señor presidente, tomemos en cuenta el precedente constitucional Lizana Puelles, el curso inexorable del proceso electoral. No digo que con esto encubro alguna circunstancia. Señor presidente, quiero hacer una objeción. Señor presidente, todavía tengo, creo, unos segundos para terminar. El señor abogado está haciendo uso de una dúplica que no a ninguna pregunta de señor presidente del Jurado Nacional. Señor presidente, le pediría que ordene la audiencia. Esto es perder el... Doctor Urbiola, perdón. A ver un momentito. Cuando estaba haciendo usted uso de la palabra, el doctor Mariño levantó la mano para objetar lo que usted estaba diciendo. No corresponde, señor. Estamos absolviendo preguntas de los señores magistrados. No estamos haciendo... Creo que se está desnaturalizando la audiencia, señor presidente. Es verdad. Para que ponga orden. Es verdad que no se han hecho preguntas. Nadie les ha preguntado realmente. Así que, doctor Mariño Mendoza, para no incurrir en un exceso, aunque hemos querido ser todo lo democrático posibles, ¿no? La doctora Lourdes ha tenido Flores Nano, ha sido preguntada, ha intervenido como 5 veces o 4 veces con periodos de 3 minutos, porque le han preguntado, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, así ha sido. Así que no hay preguntas para los colegas de la organización política Perú Libre, no ha habido preguntas, ¿no? No ha habido preguntas, salvo que hay alguna, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El doctor Jorge Rodríguez se reservó alguna pregunta para el final, así que si el doctor Rodríguez quiere hacer alguna pregunta adicional. Bueno, en su intervención el doctor Urbiola última me ha aludido. Entonces voy a aprovechar para hacerle una pregunta adicional, siempre con el mayor respeto, como lo tengo por todos los abogados. Y no tengo yo en estos momentos la información, pero cuando le hacía yo la pregunta inicial, porque creo que le hice 2 preguntas, referente al rol del jurado, usted desarrolló una respuesta, y a raíz de ello yo quería preguntarle, no tengo, repito, la data, si conoce algún caso que haya llegado al Tribunal Constitucional vía, digamos, acción de amparo, en que alguien haya cuestionado que el jurado no abrió etapa probatoria para los casos que se está señalando y que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en uno u otro sentido, porque esto nos alimenta, nos enriquece, nos ayuda sin duda pues para poder nosotros resolver. No ha llegado sobre ese tema específico, al menos no conozco sinceramente, doctor Rodríguez. Han llegado otros sí, y se ha establecido jurisprudencia que ha dado lugar al amparo electoral que se está aplicando en la medida en que el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante, ha establecido de que en la medida que el Jurado Nacional de Elecciones afecte derechos fundamentales es procedente el amparo electoral. Pero eso ya está pacificado, podríamos decir, en muchas y posteriores ejecutorias que no son las que usted está refiriendo en este caso completamente. Y la pregunta, doctor Urbiola, en realidad iba formulada en el sentido que en todos los plenos yo ya estoy participando en el tercer colegiado, ya me voy también, y siempre al final de cada proceso, que se cierra un proceso, los magistrados, el personal técnico, señala las deficiencias que pudieran haber existido en el proceso, las propuestas de cambio legislativo, en algunos de reforma constitucional, otros reglamentarios, porque lo que queremos siempre es que la justicia sea mejor. En ese sentido iba mi pregunta, por eso le hacía la pregunta en el sentido de si usted tenía conocimiento de ello, porque nos permitiría al cierre de este proceso, ¿no?, elaborar una serie
propuestas en el orden que he señalado, ya sea de reforma constitucional, legislativas o... Rodríguez, para, digamos, completar mi respuesta, el tribunal también ha dicho en múltiples historias que el hecho de que un proceso de amparo no tenga etapa probatoria no quiere decir que el tribunal o quien está juzgando pueda desconocer elementos de prueba que están en el expediente y que los puede evaluar. Esa es una situación también totalmente distinta a abrir un periodo probatorio que obviamente desnaturalizaría el debido proceso, ¿no? Sí, no, la pregunta era concreta. Yo respeto siempre su opinión. No sé si con esto es satisfecho, señor magistrado Jorge Rodríguez, a su pregunta. Sí, doctor Urbiola, muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted, señor magistrado. ¿El doctor Jovian Sanginés tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, presidente. ¿El doctor Arce? No tengo preguntas, señor, pero desde mi perspectiva creo que se ha perdido tiempo valiosísimo por parte de los señores abogados en una discusión que no la entiendo de cara a lo que ya ha resuelto el jurado. En mayoría o en minoría nadie habla de etapa probatoria, en absoluto. Y por ahí, más bien lo que no me quedó claro, y en todo caso el doctor Urbiola podrá atender a esta pregunta. Porque cuando el señor presidente le formuló preguntas y le dijo que estaban hablando en dos dimensiones distintas, entonces como que no quedó clarificada la cosa. Acá el tema que también en mayoría y minoría se discute, si el hecho de pedir la lista de electores colisiona con el derecho fundamental a la intimidad de las personas cuyos datos allí están consignados. Y yo dije con mucha humildad, en mi voto en minoría, que en absoluto colisiona, porque primero, que eso lo van a manejar autoridades como los jueces electorales, no terceras personas, ni siquiera los interesados en el conflicto. Y también he sostenido que sobre el interés particular prima el interés general. Sobre ese aspecto, doctor Urbiola, ¿qué podría usted expresar o señalar a los miembros del jurado? La discusión del interés individual frente al interés colectivo general. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado Juan Carlos Arce. Usted lo ha dicho con mucho acierto. Esa información, con todos los datos que tiene, es manejada por la administración pública y obviamente es manejada con todo el criterio, ¿no?, de confidencialidad que le impone el cargo a los funcionarios y sirve para la administración pública. Y obviamente el Jurado Nacional de Elecciones es parte de esa administración pública que también está sujeta a guardar la reserva de la información sensible que puede afectar el derecho a la intimidad y a los datos personales. Pero eso no quiere decir que precisamente invocando o poniendo en una balanza el interés personal y el interés público en un análisis de proporcionalidad tenga que primar el interés público para que la administración, con todos esos cuidados y en ejercicio, recalco en ejercicio y lo recalco puntualmente ahora, de su facultad de fiscalización que este jurado no quiere reconocer, tiene que pedir esa información, porque la va a manejar también con la confidencialidad para efectos de resolver, no de publicarla. De tal manera que mi respuesta, señor magistrado, es que sí puede solicitar esa información y manejarla con la reserva que le impone la función elevada que cumple el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Algo más, don Luis Carlos Arce? No, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo sí voy a formular una pregunta al doctor Arbizu González. No sin antes señalar muy concretamente que un ejercicio de solicitud de esta lista de electores ha derivado en una resolución cuyo contenido está publicado
con los nombres y los datos confidenciales de sus integrantes, de quienes votaron. Y esa actitud está siendo ponderada por algunos actores en esta reunión, señalándose como una actitud digna de ser imitada por el Jurado Nacional de Elección. Lo que se pide al jurado es que solicite unas listas de electores y haga el jurado una discriminación de lo pertinente y lo no pertinente cuando existen otros tipos de pronunciamientos sobre el partido. Pero en fin, eso parece que merece mayor maduración porque el país parece no estar todavía suficientemente maduro para reconocer que hay derechos personalísimos que tienen que ser protegidos. Pero en fin, la pregunta al doctor Arbizu. Doctor Arbizu, usted es un hombre de derecho y vinculado al derecho penal. Aquí se habla de falsificación sistemática de firmas. Falsificación sistemática de firmas. ¿Qué corresponde frente a una falsificación sistemática de firmas? Si existiera, claro. Muchas gracias por su pregunta, señor presidente. Un poco que lo dije en mi alegato, aquí tendría que abrirse una etapa probatoria, un incidente, ¿cierto?, en el que no solamente debiera presentarse una prueba de parte, como ha ocurrido en este caso, en algunos casos, dicho sea de paso, ¿no? Porque la señora Lourdes Flores, la doctora Lourdes Flores, habla de todos los casos y eso no es así. No se presentaron en su momento ni siquiera con los pedidos de nulidad y en muchos de los casos tampoco se han presentado con las apelaciones frente a las decisiones de los jurados electorales especiales. Y lo que tendría que dar lugar es más bien a, eventualmente, un debate pericial, pero no solamente eso, sino a la toma de muestras de las personas cuyas firmas han quedado en objeción, ¿no?, para que sobre esas además haya una muestra y si hay discrepancias pueda haber un debate pericial. Pero insistimos, señor presidente, con todo respeto, no existe una etapa probatoria, no se puede crear ni siquiera jurisprudencialmente una etapa de esa naturaleza en el proceso electoral y por lo tanto lo que tenemos que hacer es insistir, ¿no?, en la necesidad de que se encuentren infundadas las apelaciones. Esa sería mi respuesta, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Lourdes, que es la única dama, aparte de la doctora Lourdes Flores, aquí presente públicamente. Muchas gracias a los caballeros que también han tenido la gentileza de venir y aportar sus criterios. Siendo las 12:39, vamos a dar por terminada la etapa de los alegatos y contraalegatos de las vistas de las causas de hoy y vamos a convocar para la continuación de los debates internos, virtualmente transmitidos también, para el día de hoy a las 15 horas. El día de hoy a las 15 horas, 3 de la tarde. Así que a esa hora nos volvemos a encontrar y como es una discusión abierta en el sentido de la transmisión para que todos la vean, todos están, los que quieran asistir, están. Entonces, con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. A usted las gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.